Bienvenidos, soy el Padre Daniel. En este video vamos a ver 5 razones por las que tienes que casarte. Este video obviamente que es para todo público, para todas las personas de fe especialmente, pero más especialmente va dedicado a aquellas personas que conviven, que son personas de fe, que creen en Jesucristo y que tienen que casarse, que ya viven hace muchos años, que tienen hijos, etc. Así que mis palabras van especialmente dirigidas a esas personas. Y obviamente, otra aclaración es que el matrimonio del que voy a hablar es el matrimonio sacramental, el matrimonio de la iglesia, el único matrimonio verdadero. No voy a hablar del matrimonio civil ni de ninguna otra cosa que se quiera asemejar al matrimonio entre hombre y mujer. Y una última aclaración antes de comenzar el video es que no basta solo con el matrimonio. El video está enfocado a que aquellas personas que conviven se casen, es decir, este video está para motivarlos, pero tener en cuenta también que hay que tener una vida de fe, es decir, que están los otros sacramentos, y en especial la Eucaristía y la reconciliación. Ya diré algo más en una de las secciones, así que empecemos el video. La primera razón es para ir al cielo, ¿sí? Para ir al cielo. Ese es el fin de nuestra vida, la meta para la cual hemos sido creados, hechos cristianos, es ir al cielo, ir a la vida eterna, ir con Dios. Fuimos creados y hechos para alabar, dar gloria a Dios, aquí en la tierra, pero definitivamente en el cielo. Y nos podemos desviar de ese camino por culpa del pecado. Sabemos que el pecado mortal, hay una división en el pecado venial, no excluye de Dios, pero es una falta a Dios, que hay que igual que pedir perdón obviamente. El pecado grave es aquel que nos excluye de la amistad con Dios, nos hace perder el estado de gracia, nos aleja de Dios, y el que muere en pecado mortal va al infierno, se condena. Esa es la enseñanza que está en las Escrituras y es la enseñanza de la Iglesia de todos los siglos y es la enseñanza de los santos, aunque hoy cuesta oírlo. Sí, hoy vivimos en un mundo muy frágil y además dentro a veces de los católicos existe una idea equivocada de la misericordia de Dios y hoy parece que todos van al cielo. Se murió un asesino y desde el cielo nos mira. Se murió una persona que vivió toda su vida con muchas mujeres, de farra, jamás se acordó de Dios, ¿no? Está en el cielo mirándonos. No es así, porque una de las verdades fundamentales que se aprendió siempre en el catecismo es que Dios es aquel que premia a los buenos y castiga a los malos. Y pecar no es solamente matar y robar. Eso es no entender y no saber nada del catecismo, de las enseñanzas de la iglesia, de las enseñanzas de las escrituras. Por ejemplo, si uno falta a misa los domingos, ¿es un pecado grave? Eso podemos hacerlo en otro video. ¿Por qué es un pecado grave faltar a misa? Pero es un pecado grave que hoy muchos no lo saben. Y así hay otros pecados que también son graves. Entonces, ¿por qué ahora que estoy hablando del matrimonio hablo de esto? Porque dos personas bautizadas que viven en concubinato o conviven y no están casados en santo matrimonio atentan contra el 6º mandamiento. Entonces viven una vida de pecado grave. Y si mueren en pecado grave sin arrepentirse, entonces no van al cielo, se condenan eternamente. Y esto no es algo que yo digo que se me ocurre a mí. Pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica, donde ahí está bien explicado, ¿sí? Después voy a dejar en la descripción, en la cajita de abajo, voy a dejar los números del catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Donde están todos los puntos. Entonces, este es el punto que por ahí no es el punto más positivo, es un punto más bien negativo, podríamos decirle así, pero es muy importante. Es la salvación.
fuimos hechos para Dios. Quedarnos sin ver a Dios es tremendo. La pena más grave del pecado es no ver a Dios, aquel que nos hizo, aquel que existe desde siempre, que nos ama. Nosotros nos estamos apartando de Dios. No podemos seguir así. Tenemos que cortarlo de raíz ya, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios nos va a llamar. Es tremendo eso. ¿Quién sabe el día y la hora en que va a morir? Yo dejé hace poco un short en el canal, ¿no? Porque un padre de la iglesia dice eso: Dios nos niega el día y la hora de nuestra muerte, justamente porque si no, no nos arrepentiríamos. Al no saberlo, tenemos que estar velando siempre. Bien, espero que con este punto 1 ya alcance para ustedes que aún no se casaron, que se quieren, que quieren vivir muchos años juntos, que quieren vivir toda la vida, para siempre, y tienen sus hijos y tienen su familia ahí marchando. Es para ustedes. No pierdan tiempo. Vayan a la secretaría de la parroquia y cásense. Punto número 2. El punto número 2 es: el matrimonio está en el plan de Dios. Es decir, Dios lo quiere. Porque a veces escucho por ahí que alguno de los dos dice: no, si nos casamos, después nos va a ir mal, porque ven a un montón de matrimonios que les va mal, que fracasaron, y es la culpa del matrimonio, es la culpa de haberse casado por iglesia. Es hasta supersticioso, además de erróneo, esa forma de pensar. Si está en el plan de Dios, si es algo querido por Dios, ¿cómo va a traer un mal? Si Dios todo lo que quiere es bueno, si Dios quiere todo lo bueno para nosotros, si el matrimonio es un auxilio para nosotros, justamente para poder vivir bien esa unión. Entonces, me parece que ahí hay que cambiar la mente, hay que confiar en Dios. Si los matrimonios fracasan, se debe a hay muchas causas de que los matrimonios fracasen, no hay una sola. Pero en muchos casos, el fracaso de los matrimonios es no vivir bien su fe, no rezar, no ir a misa, no confesarse, no tener lecturas buenas, no hacer cosas buenas, no pensar, no tener un fin bueno para la vida. Entonces, sin todos esos auxilios de Dios es imposible. Porque salvarse es imposible. Salvarse por la propia voluntad es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Entonces, recordar eso que dice Jesús cuando le preguntan, ¿no? Entonces es imposible salvarse por la cuestión de los ricos. Para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios nos da todas estas herramientas para que podamos vivir bien nuestra vocación de hijos de Dios, y para aquellos que han sido llamados al matrimonio, su vocación al matrimonio. Tercera razón por la cual están llamados a casarse: por los bienes que ustedes se pierden, porque todos los sacramentos están para que nosotros lleguemos al cielo, son un auxilio divino para que lleguemos al cielo, como dije en el punto anterior. Para nosotros es imposible, para Dios nada es imposible, entonces nos da sus auxilios para que alcancemos la vida eterna. Entre ellos entonces está el matrimonio. El matrimonio otorga gracias especiales para poder ir al cielo, es decir, para que ese matrimonio pueda cumplir sus fines propios. ¿Y cuál es el fin del matrimonio? El fin del matrimonio está incluido en el gran fin que es llegar al cielo. El pecado, pensemos que el pecado introdujo en el mundo, en el universo, en el ser humano y especialmente también en las relaciones humanas, un desorden. Entonces, la vida de la gracia viene a revertir ese desorden. Y por eso la gracia matrimonial, porque sin esa gracia matrimonial, el matrimonio no puede alcanzar su fin, que es la vida eterna. La gracia que hace crecer el amor entre los esposos, la gracia que se derrama sobre
la prole, los hijos, la educación de los hijos. Entonces ustedes, al no casarse, están rechazando esos dones, esas gracias que vienen con el matrimonio para su unión. Y además lo que se pierden no es solamente las gracias propias del matrimonio, sino que no pueden acceder ni a la Eucaristía, ni pueden acceder a la confesión, que son vitales para poder llegar al cielo. Son auxilios vitales para el perdón de Dios y para poder alimentarnos de Jesucristo. Sin ellos tampoco podemos alcanzar la vida eterna. Como dije al principio, es más que el matrimonio, es la vida cristiana como Dios la pensó, como Jesús nos enseñó. Uno tiene que pensar en todos los sacramentos. Así que bueno, son más que estos motivos, estas razones son más que suficientes para tomar la decisión de casarse. Cuarto motivo o cuarta razón por la cual deben casarse: por el bien de los hijos. Lo dije en la razón anterior, en la razón anterior lo dije. Es decir, que en el matrimonio hay bienes que tienen que ver con los hijos, que el fin del matrimonio son, especialmente los más importantes, son dos, que es la unión de los esposos, el amor mutuo, y la procreación y educación de los hijos. Y sus hijos, si ustedes no están casados, están perdiendo muchas cosas. Primero, el buen ejemplo que ustedes le tienen que dar. Ustedes tienen que dar el ejemplo de vida de santidad, el ejemplo de que en su propia vida están haciendo la voluntad de Dios. Sino que esperan para sus hijos, esperan que sus hijos vayan al cielo, espero que sus hijos se salven. ¿Qué esperan de sus hijos si ven que ustedes viven en pecado? Y no importa que sus hijos sean grandes o que ustedes sean una pareja ya grande, tienen que casarse igual y sus hijos merecen el ejemplo de sus padres, y con más razón aún, con más razón, el ejemplo de sus padres, de que ellos deciden ser bendecidos con el matrimonio, con la unión bendecida por Dios. Además, todos esos bienes que se están perdiendo sus hijos, los bienes que da la gracia, que son dadas en el matrimonio como ya dije, la procreación y la educación de los hijos. No es tarde tampoco para eso. Cuando ustedes se casen, también esos dones irán derramados a sus hijos. Quinta razón y última: los bienes que se pierde el mundo. Sí, los bienes que se pierde el mundo, porque el matrimonio es signo de unión de entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio en toda la Escritura es un signo del amor de Dios con su pueblo y también un signo del amor de Dios con cada uno de nosotros. La unión de Dios con nosotros se da de una forma esponsal. Es algo maravilloso, es una unión muy íntima. Y nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y dice Jesús que es para que sus obras buenas brillen ante los hombres. Entonces, casándose, ustedes se están haciendo signo, modelo para las personas que los rodean. Están mostrando ese amor de Dios, porque la gente, y más en el mundo que nos toca vivir, el mundo no tiene signos del amor de Dios concretos en su propia vida. Un buen matrimonio, un matrimonio cristiano, santo, ejemplar, ejerce ese signo a su alrededor, el signo de que el amor de Dios es real, de que Dios existe y de que se quiere derramar sobre todos nosotros. Entonces, es muy importante, el matrimonio es muy importante. Entonces, repasamos: el matrimonio para ir al cielo, porque los que conviven y no están casados viven en pecado grave. Segundo, el matrimonio en el plan de Dios es lo que Dios quiere y por lo tanto es bueno. Tercero, por el bien que se pierden por no estar casados, los bienes que el matrimonio da a la unión bendecida por Dios. Cuarto, los bienes que se pierden sus hijos, que son muy importantes también, no solo además el ejemplo que le están dando a sus hijos, que es
para los cuales Dios los eligió. Y quinto, los bienes que se pierde el mundo. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, a brillar a través de nuestras obras buenas. Espero que no pongas ninguna excusa. No hay ninguna excusa para casarse. No te va a pasar nada malo, al contrario, vas a recibir dones. No pongas como excusa la fiesta, que no hay plata, que la familia de lejos. Nada de eso. Eso no es ninguna excusa. El primer casamiento que yo hice, los novios no tenían nada, no tenían un peso, o el dinero que, si sos de otro país, el dinero que haya en tu país, no tenían nada de dinero. Todo lo consiguieron prestado por amigos, las bebidas los pusieron las mujeres, la comida los varones, el vestido de la novia se lo prestaron, el salón también se lo regalaron, nada. Y fueron personas que vivieron su matrimonio muy felices. Lo importante era casarse, estar bien y arregladas las cuentas con Dios. Espero que también sea la motivación de ustedes. Que Dios los bendiga.